Hola, hoy quiero en este video presentar una discusión sobre el concepto de fuerza en física. Vale la pena señalar que pocos conceptos en la física son de uso tan cotidiano como el concepto de fuerza. Hablamos, por ejemplo, de la segunda ley de Newton y la escribimos fuerza igual a masa por aceleración. Hablamos de las aplicaciones de la segunda ley de Newton, donde intervienen fuerzas entre los objetos. Sin embargo, es importante señalar que la definición precisa que damos en la física del concepto de fuerza no siempre coincide con el uso que damos a ese concepto en la vida cotidiana. Por ejemplo, escuchamos decir o decimos una persona que tiene mucha fuerza. Esa expresión sería, a la luz de la física, completamente incorrecta. Y te quiero aquí mostrar por qué. Podemos generarnos algunas preguntas a contestar cuando hablamos de fuerza. Por ejemplo, nos podemos preguntar ¿qué es una fuerza en sí misma? Esa es una primera pregunta que surge, que nos interesa contestar. La segunda pregunta que nos pudiéramos preguntar es ¿cuál es su naturaleza? Esas preguntas nos llevarían justamente a adentrarnos en entender cómo se define este concepto en la física. Comencemos viendo la primera pregunta. ¿Qué es una fuerza vista desde la física? Una fuerza, lo voy a poner aquí por la importancia que tiene, una fuerza la definimos en física de la siguiente forma. Es la acción que un objeto, que un cuerpo, vamos a poner, que un cuerpo ejerce sobre otro. Esa es la forma como en física definimos la fuerza, la acción que un cuerpo ejerce sobre otro. Si analizamos esa definición que está ahí, hay algo fundamental en esa definición. Si recuerdas, mencioné hace un instante que en nuestra vida cotidiana usamos expresiones como una persona que tiene mucha fuerza. Si vemos lo que esta definición nos dice, ahora entendemos por qué desde el punto de vista de la física esa expresión es incorrecta. Aquí, para nosotros, el sentido que le damos a la fuerza solamente aparece cuando un objeto interacciona con otro. Ningún cuerpo se hace fuerza a sí mismo. La fuerza no es algo que ningún cuerpo tenga. La fuerza en física es algo que solamente adquiere sentido en la medida en que un cuerpo interacciona con otro. Forzosamente tiene que haber una interacción entre dos o más cuerpos para que el concepto de fuerza aparezca. Es decir, que un cuerpo no tiene fuerza en sí mismo, no es una propiedad de él, no es algo que él tenga. Esa es la definición de fuerza. Lógicamente, cuando decimos es la acción que un cuerpo ejerce sobre otro, queda implícita también la idea de que en esa acción de un cuerpo sobre otro se puede modificar el estado de movimiento o de reposo de los cuerpos. Bien, dicho eso entonces, entendido el concepto de fuerza, su definición en física, la otra pregunta que nos interesaría contestar es ¿en qué unidades se mide la fuerza? La fuerza se mide en diferentes unidades dependiendo del sistema de unidades que estemos empleando. Si estamos trabajando en el Sistema Internacional de Unidades, la fuerza la vamos a medir en una unidad que llamamos Newton. Si estamos trabajando en el sistema segesimal o sistema gaussiano, la fuerza la medimos en una unidad que se llama DINA.
Si estamos trabajando en el sistema inglés, la fuerza la medimos en una unidad que se llama libra. Y la equivalencia que tenemos entre esas cantidades que están ahí es que un newton es igual a 10 a la 5 dinas. Y de la misma manera, un newton es igual a 0.225 libras. Esa es la equivalencia entre esas unidades de fuerza. Si hacemos un análisis dimensional para ver las dimensiones de la fuerza, lo que vamos a ver es lo siguiente. Si recordamos nosotros la segunda ley de Newton, fuerza igual a masa por aceleración, es claro entonces que las unidades de fuerza son iguales a unidades de masa por unidades de aceleración. Entonces, lo que vamos a tener aquí, cuando hacemos el análisis dimensional, es que las unidades de fuerza las podemos expresar como mLt a la menos 2. En un análisis dimensional, como lo hacemos en mecánica, las unidades de fuerza las expresamos de esa manera. Ahora bien, ¿qué es un newton? ¿Qué es una dina? ¿Y qué es una libra? Entendiendo que fuerza es igual a masa por aceleración, entonces nos queda que un newton es igual a 1 kilogramo por metro sobre segundo al cuadrado. Eso es lo que llamamos un newton. ¿Qué es una dina? Una dina, como esa unidad es del sistema gaussiano, entonces una dina es igual a 1 gramo por centímetro sobre segundo al cuadrado. ¿Y qué es una libra? Una libra, que es una unidad del sistema inglés, es igual a 1 slug por pie sobre segundo al cuadrado. Esas son las unidades en las cuales medimos a la fuerza. El slug es la unidad de masa en el sistema inglés, la unidad de longitud es el pie. Bien, entonces, hasta aquí entendemos en física la fuerza como algo que no necesariamente, que no tiene un cuerpo por sí mismo, sino que solamente adquiere sentido en el momento en que dos cuerpos interaccionan entre sí. Y la definición física precisa es que la definimos como la acción que un cuerpo ejerce sobre otro, pudiendo modificar su estado de movimiento o de reposo, y lo medimos en estas unidades. Bien, cabe aquí señalar que el newton, que es la unidad del sistema internacional, es también un concepto que utilizamos cotidianamente. Cuando resolvemos problemas, vemos los libros de física, lo enseñamos así a nuestros alumnos y hablamos de una fuerza aplicada a un objeto que tiene una magnitud de 10 newton, de 20 newton, de 100 newton, los que fueran. Pero, ¿tenemos alguna idea de lo que es un newton? Cuando hablamos del newton, tomamos ese concepto, lo utilizamos cotidianamente, pero un newton ¿es mucho? ¿Es poco? ¿Cuánto es un newton? ¿Cómo puedo yo presentarle a un alumno el concepto de lo que es un newton para que él adquiera cierta realidad física de lo que representa esa cantidad? Hay una manera como se puede hacer, al menos cualitativamente. Tomemos una masa como esta, que he llevado a la balanza y que tiene una masa de 100 gramos. Si yo tomo esta masa de 100 gramos y yo la tomo en la palma de mi mano y yo percibo el peso de esa masa, ahí estoy percibiendo, teniendo una idea, una realidad de lo que es un newton. El peso de una masa de 100 gramos, eso que sientes ahí, eso es aproximadamente un newton. Me parece importante que cuando enseñamos conceptos abstractos como estos, podamos de alguna manera permitirnos tener una cierta
acercamiento a la realidad de lo que el concepto significa. Eso que sientes en tu mano, ese peso que sientes cuando tienes una masa de 100 gramos, eso es aproximadamente a lo que llamamos un newton. Bien, la última pregunta que quisiera rápidamente contestar aquí es la siguiente. ¿Cuál es la naturaleza de la fuerza? ¿Qué es lo que hace que un objeto interaccione con otro y se produzca eso que llamamos fuerza? Para entender de fondo la naturaleza de una fuerza, debemos irnos a la estructura microscópica de los cuerpos que están interactuando. Por ejemplo, es muy común también que en los cursos de física hablemos de la fuerza de fricción, una fuerza que es parte de nuestra vida cotidiana, nos permite caminar, nos permite que al caminar tengamos un cierto agarre entre nosotros, nuestros zapatos, nuestros pies y el piso. Bueno, esa fuerza que llamamos fuerza de fricción es en realidad una fuerza de naturaleza eléctrica. Es la interacción coulombiana entre los átomos de la suela de nuestro zapato y del piso lo que genera eso que llamamos fuerza de fricción. Es en el entendimiento de la estructura microscópica de los objetos que interactúan donde tenemos la respuesta a la naturaleza de ese concepto que llamamos fuerza. Cabe señalar que en la naturaleza los físicos han identificado las interacciones a través de un conjunto básico de cuatro fuerzas básicas o interacciones fundamentales como llamamos en la física. La interacción gravitacional, la interacción o fuerza, la palabra interacción y fuerza la utilizamos equivalente de manera sinónima, la interacción electromagnética, la fuerza débil y la fuerza fuerte. En un video posterior que te invito a que veas en mi canal, voy justamente a hacer una discusión ya más de fondo de esas cuatro fuerzas básicas. Bien, espero pues que este video, donde he querido presentarte una discusión teórica conceptual de un concepto tan utilizado en la física, espero que el video haya sido claro, que sea de tu interés si estás llevando la materia de física, porque reitero, pocos conceptos en la física son de uso tan común como el concepto de fuerza. Sin embargo, muchas veces, como muchos otros conceptos, no nos detenemos a cuestionarnos realmente qué es lo que significa. Y es un concepto que, como muchos otros también, cuando lo empleamos en la vida cotidiana, lo empleamos en una forma que de alguna manera, visto desde la física, serían incorrecto. Decir que una persona tiene mucha fuerza no es correcto desde el punto de vista de la física, porque la fuerza no es algo que un cuerpo tenga por sí mismo. La fuerza solamente adquiere realidad física cuando un cuerpo interacciona con otro. Bien, si te ha gustado el video, te invito a que le des like. Te hago la invitación para que me sigas en mi canal y esté al pendiente de otro video donde voy a discutir de una manera más profunda, como ya mencioné, las cuatro interacciones fundamentales. Y finalmente, reiterarte la invitación para que me sigas, para que te suscribas a mi canal Modesto Fismat, donde puedes ya encontrar cerca de 250 videos sobre diversos temas de física y matemáticas.